Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Les enviamos saludos fraternos como de costumbre, esperando que la bendición de Dios esté con ustedes. Quizás hoy no se transmite el mensaje por Facebook, pero sí lo puede buscar en YouTube, ahí en nuestro canal, ahí siempre estará para que estemos siempre en comunicación y compartamos la palabra del Señor. Vamos a enviar saludos fraternos a Auxi García, a Oscar García González, a Emir Alec, a Antonio Cuadri Familia, a Ruth Bejarano, a Michael Mendieta, a Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez, a Bravado, Walter Jiménez, a Estrella Sandoval, Michael Navarrete, Tito Valle, Walter Javier Paniagua, Aguirre Abismar, Armando Urbina, Araceli Cruz, Rosa Selva, Sudocato Miranda, José Luis Cerda, Maché Sánchez, Tesginotepe, Juan Carlos Navarrete, Carlos Vargas, Mario Ruiz, Noé Antonio Fierro García, Leonardo José Bermúdez, Miriam Aburto, Jimena Gómez, Mendieta Narváez Gaby, Juan Gómez, Jorge Castillo, Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, Aide Sánchez, Fernanda Selva, Ervin Segundo, Mairena Guillermo, Héctor Cordero Sánchez y a Diony Dormus. También se me escapaba a Noel Barahona, un fiel escucha del programa, y a Manuelito Blas, y que son profesionales del volante. Que Dios los bendiga pues en esta preciosa mañana. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en Ezequiel en el capítulo 2, pero para ello vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú le has amonestado. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. En este pasaje bíblico observamos el cuidado que Dios tiene por el ser humano. Aun cuando el ser humano, él toma sus propios designios, y que sabemos que cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, todos nuestros designios nos llevarán a la muerte. Todos los designios nos van a llevar al pecado y a la destrucción. Y el Señor, por su misericordia y como el buen Padre que es, Él siempre trata de orientarnos, sabiendo bien que nos dio libre albedrío. Aún así, Él quiere que nos vaya bien. Recordamos muy bien cuando Jesús en una ocasión le preguntaron sus discípulos y Él les dijo: si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos, o dará el Espíritu Santo. Y aquí hablamos que de igual manera, como un padre que es imperfecto trata de darle lo mejor a su hijo, pues así es Dios. Dios siempre procurará darte lo mejor. Y es así que en este pasaje bíblico Israel se había desviado totalmente de la verdad. Ellos, como dice en el capítulo 2, se habían vuelto rebeldes, se habían rebelado en contra de Dios. Y dice la palabra del Señor de que ya no querían hacer la voluntad de Dios y eran de dura cerviz, y significa que tenían un corazón duro. Y aún en su infinita misericordia el Señor, porque de otro hubiese dicho Dios: no, hay que se mueran, hay que se acaben. No, no es así. Dios está interesado en tu vida.
Y es así que el Señor en su infinita misericordia levanta a Jeremías como un profeta. Y es más, el Señor le dice que lo levanta para hacer la obra, lo levanta para comunicarte el mensaje. He escuchado muchas personas que cuando le hablamos de Jesús se molestan ellos. Ellos dicen, no, que deje mi vida, que yo aquí. Pero si nosotros observamos, la decisión de transmitir el mensaje a los demás no es de los líderes, no es de los profetas, es de Dios. Y aquí nosotros observamos que dice la palabra del Señor de que inmediatamente dice la escritura, entonces agarró el Señor y llama a Jehová a Ezequiel y le dice a Ezequiel de que el trabajo que le va a encargar va a ser el de un atalaya. El atalaya es aquella persona que normalmente él se subía, podemos decir así, a la torre o a lo más alto edificado en la ciudad para avisar del peligro que podía entrar en la nación. El atalaya era aquella persona que durante la noche o en el periodo que él le tocaba, él debía de cuidar al pueblo. Y lo mejor de eso era para que el pueblo estuviese apercibido frente a cualquier ataque que el enemigo tratara de hacer. Y es así que por eso aquí nosotros vemos que Jehová le dice que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Observamos aquí de que Dios llama a Ezequiel y le dice de que lo va a poner como un atalaya. Alguien que debía tener cuidado. Alguien que debía preocuparse por hacer la voluntad de Dios. Y es así que dice la palabra del Señor, oirás tú la palabra de mi boca. Y es así que los mensajes de la palabra de Dios, si nosotros los observamos, no es nuestra palabra, no predicamos nuestras decisiones, no predicamos lo que nosotros queremos, sino predicamos lo que el Espíritu quiere que yo te transmite. Y es por eso que dice la palabra del Señor que Jehová le dice, yo te he puesto, en otras palabras, es un llamado divino el que tiene Ezequiel para hacer el trabajo de Dios. Y luego le dice el Señor, al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que vive, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y aquí habla que el Señor en su infinita misericordia le dice a Ezequiel de que el propósito con el cual Él lo ha llamado es para avisar del peligro en que está la gente. Todas las personas que no están obedeciendo la palabra de Dios están en peligro. Porque aquellas personas que practican el pecado, como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Ese va a ser el precio de su pecado, la muerte espiritual y la muerte física. Ahora, recordemos que lo más triste del ser humano es que nosotros como seres humanos, lo más triste es de que, por ejemplo, haya una separación total. La vida es una oportunidad que Dios nos ha extendido para podernos encontrar con Dios. La vida eso es una oportunidad para que nosotros podamos estar con el Señor. Y es así que por eso dice la palabra del Señor en su infinita misericordia de que Dios te va a dar una oportunidad. Él no quiere que el hombre perezca en su pecado. Él no quiere que el hombre se pierda, sino que Él quiere de que tengamos vida y vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros siempre estemos allí, de que escuchemos su tierna voz, así como cuando nosotros llamamos a nuestros hijos protegiéndolo del peligro. Así es Dios, y en su infinita misericordia va a llamar a Ezequiel y le dice, mira Ezequiel, yo te voy a encargar este trabajo. Yo quiero que tú vayas donde Israel, vayas donde el impío y le hagas de ver el peligro por el cual él pasa.
Esto determina que el pecado es el peor peligro o el peor camino que el hombre ha retomado, porque en ese camino no estará Dios acompañándote, y que cuando la persona muere, prácticamente la oportunidad de poderse encontrar con el Señor ya no se va a poder dar. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después habrá un juicio. Y esto habla de que el Señor en su infinita misericordia, Él nos ama. Y por eso Ezequiel no lo vemos ahí titubeante ante el llamado de Dios, sino que inmediatamente él le dice al Señor: sí, voy a aceptar ese trabajo. Y si nosotros observamos la responsabilidad sobre Ezequiel, era una responsabilidad sumamente grande, porque él tenía que estar atento primero a la voz de Dios, y que cuando él debía de transmitir el mensaje a algún impío o a alguien que le iba a tocar la muerte, él tenía que ir. Y esto es que nosotros vemos que muchos profetas fueron aborrecidos. La mayor parte de los profetas fueron aborrecidos por Israel, porque cuando ellos se encargaban de transmitir quizás un juicio sobre una persona, ellos pensaban de que ese juicio lo daba el profeta, pero no es así. Significa de que, como dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si el hombre siembra pecado, si el hombre siembra iniquidad, pues eso es lo que va a cosechar: muerte. Aquella persona que siempre está en contra de la voluntad de Dios siempre va a ser defraudado, va a tener un final que cada día que él camine estará llorando. ¿Por qué? Porque Dios no estará ahí en ese camino. Ezequiel debía de comunicarle a esa persona y decirle: ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que vas a morir. Pero hay algo, le tenía que decir Ezequiel: yo te amonesto, y le vas a hablar la palabra del Señor para que el impío sea percibido. Significa, claro, acá, y se cumple ya en la época nueva testamentaria, cuando el Señor dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Porque solamente cuando el hombre se arrepentía podía tener parte con Dios en el reino de Dios, pero de lo contrario no va a tener parte con el Señor. Y si nosotros observamos acá, es el propósito fundamental del profeta Ezequiel. El Señor le dice: ve, vas a ir donde el pecador, lo vas a amonestar para que él esté apercibido de su mal camino. Y luego dice: a fin de que él viva. Ahora dice: el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto era el caso que cuando Ezequiel no cumpliera con el ministerio para el cual había sido llamado. Y este es un llamado para todos aquellos que predican la palabra del Señor. Deben hacerlo, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Y es así que le dice al Señor: Ezequiel debía de cumplir con su ministerio e ir a la casa de ese impío y transmitirle, decirle: mira, vas a morir, pero el Señor me manda decir de que el camino que has llevado hasta hoy es malo, y que por consiguiente, si vas a morir, entonces no vas a tener parte con Dios. Y es así de que él debía de ir. Tenía que amonestarles. Y vuelvo y digo, hay muchas personas que cuando les hacemos ver de que la obra que ellos hacen es incorrecta ante los ojos de Dios, y bien, aunque todo mundo lo haga, pero la verdad es que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Desde la época del Antiguo Testamento, aquí lo podemos apreciar claro. El profeta debía ir a amonestar, y dice la palabra del Señor, y que si el impío se convirtiera de su impiedad. Ese es el propósito del mensaje hoy en día. El propósito es de que nosotros nos volvamos de ese camino erróneo que hemos retomado al abandonar al Señor. Y dice la Biblia que nos volvamos de nuestra impiedad y de nuestro mal camino. Y dice: Él va a morir por su maldad, pero tú has librado tu alma. Esto habla de aquel impío que cuando se le hablaba del evangelio, se le hablaba de su mal camino, se le hablaba de que tenía que cambiar su actitud, y no lo hacía.
Pero ya el atalaya, ya Ezequiel había cumplido al transmitirle el mensaje de Dios, al transmitirle la amonestación que venía del Padre. Es así que a muchos no nos gusta que nos amonesten, pero el que amonesta es Jehová de los ejércitos a través de su palabra, a través de los profetas, a través de los predicadores, porque esa es la realidad. Dios no quiere que tú te mueras en tus delitos y tus pecados, sino que Él quiere que nos arrepintamos y que podamos tener parte con Dios en el reino de los cielos. Ahora dice la Biblia, pero si tú amonestares al impío, y aquí el trabajo de Ezequiel, él debía ir a amonestarle al impío, hacerle ver de su pecado y de su impiedad, y dice la Biblia que él moriría por su maldad. Pero dice la Biblia, pero tú has librado tu alma. Y es aquellas personas que tristemente rechazan la palabra de Dios. Aquellos que dicen el papel aguanta lo que le ponen. Aquellas personas que aman el pecado. Aquellas personas que, como le dijo Jesús a Nicodemo, no nacen de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo. Y en estos últimos tiempos, y por consiguiente que son tiempos malos, debemos de nosotros buscar a Dios, buscar al Señor. Por eso, en el libro de Isaías, Jehová textualmente le mandó a decir a Israel: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, amigo, de ti, que te vuelvas de ese mal camino que hemos tomado quizá, que nos volvamos de esas obras inicuas que estamos practicando y que reconozcamos a Dios como Él es, nuestro buen Padre, y convertirnos en sus hijos. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Como dice la Biblia, Él en los tiempos y edades siempre no solo le ha hablado a Israel. Hoy en el presente te habla a través de este canal, te habla el Señor a través de esta sintonía de la radio y te comunica algo. El Señor te ama. Él no quiere que estés en el pecado. El Señor no quiere que tú pierdas tu vida. El Señor quiere que vivas y que vivas para siempre. Luego dice la palabra del Señor: en el caso del justo que se apartara de su justicia, implica aquí que Dios siempre está pendiente de tu vida, está pendiente de mi vida. A Él no se le escapa a nadie. Esas personas que están muriendo allá, y es una tristeza, porque aquella persona que muere sin Dios y sin esperanza, es una persona que van a morir, podemos decir, alejados de Dios. No se pudieron encontrar con Dios. Fue en vano el haber nacido del agua, fue en vano el haber nacido en este mundo y no haberse podido encontrar con su Creador. Hoy en esta mañana el Señor te dice, amigo, que te encuentres con Él. Él te dice, como dice en Apocalipsis 3:20, Él toca la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, como dice la Escritura, entraré a Él, cenará con Él y Él conmigo. Esto habla de que Dios, ese es el propósito que tiene. El propósito de Dios es que tú puedas proceder al arrepentimiento. El propósito de Dios es que te des cuenta de que si hemos andado en la justicia, debemos de permanecer en ella. Debemos de permanecer en ese camino que hemos sido llamados por el Señor. Por eso el Señor le dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora aquí observamos que hay dos tipos de personas: aquellas que están en el camino del impío. Es aquella persona que sabe hacer lo bueno, pero no tiene la voluntad de hacer lo bueno. Esto habla de aquellas personas que constantemente ellos aborrecen lo bueno. Ahora observamos aquellas personas que en su momento vivían la justicia, y podemos decirlos hoy, un ejemplo, aquellos que normalmente dice estamos descarriados, y aquel descarriado es aquella persona que militó en el camino del Señor, conoció a su Señor, como dice Pablo, gustó del don de Dios, sintió lo que es la presencia del Espíritu de Dios, vio florecer todo cuanto tenía, pero luego en su debilidad se apartó de Dios y empezó a practicar el pecado. La palabra del Señor dice que debemos nosotros permanecer.
Aquel que quiere ser salvo debe permanecer en la palabra de Dios. Aquel que es salvo debe permanecer en la justicia que ha sido llamado. Por eso nosotros vemos que Ezequiel, si nosotros observamos, era un tiempo que tenía por completo dedicarse a Israel. El profeta tenía que dedicarte todo su día. Cada vez que Jehová le llamase, él tenía que atender ese llamado e empezar a hacer el trabajo para el cual él había sido llamado. El día de ayer, casualmente hoy en la mañana estuve hablando con un amigo y él me decía, así con esas palabras, me decía que la muerte andaba ahí en ese lugar, porque ya en esta semana habían fallecido muchas personas. El día de ayer falleció otra persona en la madrugada. Y entonces le digo yo a él, ¿pero de qué te asustas? Si la verdad es esa, todos nosotros vamos a morir. Pero lo triste es que nos muramos sin Dios y sin esperanza. Esa esperanza es la que Dios te pone siempre. Él en ninguna instancia pienses y digas, no, Dios no me ama, Dios se ha apartado de mí. No, esta palabra es para ti. Amigo que me escuchas, los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. A mí me encantaría, pero estar ahí en ese lugar donde están ahí, transmitirle el mensaje. Quizás esas personas que están en esa guerra, agonizantes por lo menos, pero por lo menos hablarles del Señor, hablarles que se deben arrepentir, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Y me gusta porque a través de las redes es una oportunidad que tenemos para transmitir el mensaje a través de YouTube. Y que muchas personas quizás lejos de esta patria, pero ellos puedan darse cuenta de algo. Amigos, Dios nos ama por igual. En ninguna instancia Dios ha desechado a nadie. Lo único que hace que esté perturbando la muerte y que la gente esté cayendo diario a diario es lo que la palabra del Señor dice: la rebeldía del corazón del hombre. Aquella actitud, como dice, de corazón de piedra. Aquellos de que no son sensibles al llamado de Dios, ni mucho menos a la necesidad de su prójimo. Y allí están violentando los dos mandamientos resumidos de la ley de Dios, como es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto habla de que esas personas que están violando la ley de Dios, pues no van a tener el favor de Dios, porque no solamente están destruyendo o están siendo rebeldes a los dos mandamientos que Dios nos ha dado a la raza humana, que es esa: conocer a Dios, reconocerlo como lo que Él es, y sobre todas las cosas reconocer a Jesucristo. Una persona me dijo el día de ayer que ¿cuál era el pecado más grande que el hombre podía cometer? Y yo le dije, pues es rechazar a Jesucristo. Y él me dice, ¿por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y aún Él muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario con la única intención de salvarnos, nosotros lo estamos rechazando. Amigo que me escuchas en esta preciosa mañana, así como Atalaya, quizás no me voy a comparar, pero esta palabra es para ti. Aquellas personas que estén haciendo el pecado, vuélvanse al Señor. Y aquel justo que se ha desviado de su justicia, es tiempo de volvernos a Dios. Recuerda que es un Dios amoroso y estará esperándote para perdonar nuestros pecados. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Te ruego, Señor, que a través de la sintonía de la radio, Señor, la gente pueda escuchar tu palabra. De manera especial te ruego, Señor, que rompas ataduras, ligaduras, Dios, y todo lo que no sea tuyo, Dios, derríbalo por tierra. Mira, Padre, que los corazones de las personas, Dios, puedan sentirse, Dios, que tu Espíritu de Dios les inunde y les llene. Te clamo, Señor, por el hermano, por el ingeniero Oscar García, Dios, en Diriamba, Dios. Te ruego, Dios mío, que tú le bendigas. Abre esa ventana de los cielos sobre su vida, Padre. Que tu gracia, Señor, le esté bendiciendo siempre y le cobije, Dios mío. Oh, Dios mío, que la gracia y que el poder de tu Santo Espíritu, Dios, nos llenen de entendimiento y sabiduría. Oh Dios, bendice su familia. Bendice, Señor, a la joven Alba Pérez, Dios mío. Que tú abras ventanas de los cielos. Aquellas personas que quizás estén desesperadas, Dios, porque no le han hallado solución quizás a la vida, Dios. En esta mañana yo les digo en el nombre de Jesús,
En ti sí hay solución. En tu presencia, Dios, hay bendición. En tu presencia, Señor, hay sanidad. Oh Dios, bendice a tu siervo Roberto, Dios. Toca su corazón, a Santiago, Dios mío. A los hijos, Señor, de mi hermano Santiago, los que están allá en Estados Unidos, Dios mío. Oh Dios mío, que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, esté tocando a Uber Hernández, Señor, abriendo esas puertas de bendición para ellos. Bendice, Señor, al grupo allí en Santa Juana, Dios. Reprende todo principado, Dios, que se ha levantado para querer destruir ese grupo. En el nombre de Jesús, Señor, y con la autoridad de tu Espíritu, Dios, le reprendo ahora. Bendice a los hermanitos, bendícelos en sus hogares. Abre esa ventana de los cielos, que tu gracia y tu poder los ministre, que se den cuenta, Padre, que el trabajo que se está haciendo ahí no soy yo ni son ellos, eres tú, Espíritu de Dios. Toma control, mira, Padre, este ministerio radial, Dios mío. Abre ventanas de los cielos, Padre. Que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Dios, nos ministren, Dios mío. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, en el glorioso y santo nombre de Jesús. Bendice, Señor, a hermana Margarita, a Francisco Gamboa, a Ariel García. Bendice, Señor, a todos estos hermanos que tenemos en este listado, Dios. Que ellos se sientan que tú les has visitado. A Noel Barahona, Dios, bendícelo. Padre, él anda sintonizada la radio, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Hasta el día de mañana, si Dios nos los permite, estaremos con una nueva reflexión. Dios les bendiga.